Hola, bueno, vamos a ver en este video ahora cómo se balancean las reacciones que dan lugar a la formación de sales ácidas. ¿Qué es una sal ácida? Es una sal, ¿sí? Pero, o sea, que surge de una reacción de neutralización entre un ácido y una base, pero ahora la sal se va a quedar con un protón, con lo cual voy a tener el catión, ¿sí? Que va a venir del metal. Voy a tener un protón que no va a reaccionar del ácido y voy a tener el anión como veíamos antes, ¿sí? En el video anterior. Entonces, lo importante ahora va a ser justamente entender cuántos protones quedan sin reaccionar y entonces, si quedan algunos sin reaccionar, entender que hay otros que son solamente esos los que reaccionan. Bueno, lo vamos a ver de vuelta en ejemplos. Entonces, las sales ácidas sí o sí van a tener que formarse a partir de ácidos que tengan mínimo 2 protones. O, entonces, puede ser el ácido sulfídrico, puede ser el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso o el ácido fosfórico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, todos los que tengan un solo protón no van a formar nunca sales ácidas porque tengo que tener uno que reaccione y otro que no reaccione. Entonces, si tengo uno solo, claramente va a reaccionar ese y no me sobra otro sin reaccionar. ¿Sí? Entonces, fíjense, siempre van a tener este tipo de compuestos ácidos reaccionando para dar lugar a sales ácidas. Bien, entonces, comencemos. Supongamos que tenemos el ácido sulfídrico, ¿sí? Que reacciona ahora con el hidróxido de sodio. Y va a formar una sal ácida. Siempre vamos a tener en estas reacciones ácido-base como producto adicional el agua, ¿sí? Porque sí ocurre una reacción de neutralización. No más que en la sal ácida, fijémonos, nos va a quedar un protón metido en el medio, ¿sí? Nosotros lo que veíamos antes era esto, que reaccionan los dos protones por igual, pero ahora me va a quedar un remanente, me va a quedar uno sin reaccionar, ¿sí? Entonces por eso es una sal ácida, porque es una sal que tiene un grupo ácido metido ahí en el medio. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo balanceo esto? De la misma forma que antes, enfocándonos en la reacción del agua, ¿sí? Oxidrilos más protones me van a dar agua. Pero ahora voy a tener que contar cuántos protones reaccionan, ¿sí? Entonces, fijémonos. Yo acá tengo 2 protones. Y acá quedó uno sin reaccionar. O sea que acá reacciona un protón. ¿Sí? Entonces, ese que reacciona va a ser, como antes, los que voy a tener que balancear. Entonces, si reacciona uno, yo tengo un oxidrilo, ¿sí? En la parte del hidróxido va a reaccionar todo, como siempre. Entonces, yo acá tengo un oxidrilo y acá tengo solamente uno que reacciona. Entonces, esto está balanceado. Uno que reacciona con un oxidrilo me da un agua y me forma la sal, ¿sí? Entonces, uno que reacciona se va al agua y el otro que no reacciona queda metido acá en el medio. ¿Lo ven? Entonces, siempre, o sea, ¿cómo hacíamos antes? Tengo 2 protones, bueno, necesito 2 oxidrilos para formar 2 aguas. Bueno, esos 2 protones era porque reaccionaban los 2 protones. Ahora reacciona uno solo. ¿Y cómo sé cuántos reaccionan? Y lo saco por diferencia. Si yo tengo uno que quedó acá en la sal, ¿qué quiere decir? Que hay uno que no reaccionó.
¿sí? Entonces, si uno no reaccionó y yo tengo en total 2, hay uno que reacciona. Entonces, a este lo vamos a resaltar. A este va a ser al que voy a tener que balancear, ¿sí? Bien, entonces, vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? Y ahora tengo otra estequiometría porque tengo otro hidróxido, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Para formar la sal ácida, de vuelta, yo tengo 2 protones. Entonces, uno va a quedar sin reaccionar. Y uno sí reacciona. ¿Sí? Entonces yo tengo que balancear el que reacciona. Entonces yo tengo uno que reacciona y tengo 2 oxidrilos que necesitan reaccionar. ¿Sí? Entonces yo voy a necesitar 2 protones que reaccionen con 2 oxidrilos, me van a dar 2 aguas. ¿Sí? ¿Y cómo voy a formar esto? Y voy a tener el calcio, ¿sí? Que va a quedarse con el 1 porque tenía 2 oxidrilos, y voy a tener 2 aniones, pero que va a tener un protón que no reaccionó. ¿Lo ven? Lo voy a borrar acá un poquito para que quede más prolejito. ¿Sí? Entonces fijémonos, acá hay un protón que no reacciona y forma parte ahora del anión. Este va a ser el sulfato ácido. Y necesito 2, porque el sulfato ácido va a tener en total, el sulfato tenía una carga de -2, pero ahora como se queda con un protón que tiene una carga positiva, el sulfato ácido va a tener una carga de -1. Entonces para balancear con el calcio voy a necesitar 2 sulfatos ácidos para que me quede una sal con balance neutro, con carga 0. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que antes, lo único que tengo que distinguir ahora es cuántos son los que reaccionan y cuántos son los que no reaccionan y simplemente balancear los que reaccionan. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos ahora el ácido sulfuroso con hidróxido de aluminio. ¿Sí? Entonces vamos a tener la sal y vamos a tener el agua. Bien, entonces, este tiene 2 protones, ¿sí? Entonces, sí o sí va a quedar uno sin reaccionar y uno que va a reaccionar. Entonces, si quieren, podemos escribir acá el que queda sin reaccionar, ¿sí? Fijémonos que ahora el ácido, en lugar de tener 2 protones, va a pasar a ser un anión, va a quedar con carga negativa y va a tener un solo protón. Y acá va a tener el aluminio, ¿sí? Bueno, ¿cómo balanceo esto? Hay uno que reacciona. Tengo un protón y 3 oxidrilos. Necesito 3 protones porque tengo 3 oxidrilos. Entonces voy a necesitar 3 ácidos con cada uno un protón que reaccione para tener en total 3 protones que reaccionen con 3 oxidrilos para dar 3 aguas. Y ahora, como tengo 3 ácidos, voy a tener acá 3 aniones que van a formar parte de la sal, como veíamos antes. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el ácido carbónico, ¿sí?
más el hidróxido de estaño, que de vuelta puede ser que no reaccione a modo ilustrativo. Entonces, en este caso vamos a tener, fijémonos, como tengo dos hidrógenos para formar la sal ácida, sí o sí va a reaccionar uno y me va a quedar uno sin reaccionar. Entonces acá reacciona uno. Pero yo tengo 4 oxidrilos. Entonces yo necesito 4 ácidos para que estos 4, que cada uno me aporta uno que reaccione, en total tengo 4 protones que reaccionan. Con 4 oxidrilos me van a dar 4 aguas. ¿Y cómo se forma la sal? Voy a tener el estaño y voy a tener ahora como anión un protoncito menos, que es el que me queda de remanente sin reaccionar. Pero ¿cuántos aniones? 4. ¿Sí? Si yo hiciera esto, planteara la sal primero, simplemente controlaría que este 4 coincida con este 4 del coeficiente estequiométrico. ¿Sí? O sea, si hago el procedimiento anión-catión para balancear la sal, tendría el estaño con estado de oxidación más 4, el carbonato ácido o bicarbonato con carga menos 1 total. Entonces necesito 4 bicarbonatos para que por menos 1 me den menos 4, más 4, 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora si yo trabajo con otros ácidos? Por ejemplo, con el ácido fosfórico. Entonces, el ácido fosfórico tiene 3 protones. Entonces acá tenemos un par de opciones. Pueden reaccionar los 3, como vimos en el video anterior, en sales neutras, que claramente no vamos a ver esos ejemplos porque ya los vimos en el video anterior. Pero ahora puede reaccionar. Como siempre, para formar la sal ácida me tiene que quedar protones. Yo ahora, como tengo 3, puedo hacer reaccionar 2. Y me queda un protón sin reaccionar. Entonces ahora se va a formar este anión. Fíjense, que me quede 1. Quiere decir que saqué 2 protones con carga positiva. O sea que me queda 2 negativo. ¿Sí? Si yo saco 2 cargas positivas y esto era neutro, ahora queda 2 con carga negativa. Y ahora puede reaccionar uno solo. Y quedan 2 ahora protones sin reaccionar. Entonces, fijemos, nos quedan 2 y saqué uno que tenía carga positiva, o sea que ahora me queda una carga negativa en el anión. ¿Sí? ¿Cómo distingo entre este y este? Y me lo van a tener que decir de vuelta. El enunciado me va a tener que decir qué sal se forma y va a ser, este se llama fosfato ácido o fosfato monoácido. Fosfato ácido es más común escucharlo. Y este va a ser fosfato diácido porque tengo 2 protoncitos en el anión. Entonces la clave va a estar que este se va a llamar fosfato diácido. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener fosfato, fosfato ácido y fosfato diácido. ¿Sí? Si se forma el fosfato diácido de algo, o sea, una sal con fosfato diácido, está reaccionando un protón y va a ser lo mismo que acá.
¿Sí? Veamos rápidamente esos ejemplos. Entonces, yo tengo el ácido fosfórico con hidróxido de sodio. ¿Sí? Y va a formar la sal del fosfato diácido. Entonces vamos a tener el sodio con el fosfato diácido. Fijémonos que el fosfato diácido tiene carga negativa de 1, el sodio tiene carga positiva de 1, con lo cual ya queda neutro, y el paréntesis acá no hay que escribirlo, más agua. ¿Sí? Entonces lo importante es entender cuántos reaccionan. Si acá quedan 2 y yo tengo 3, quiere decir que 1 reacciona. Entonces, si acá reacciona 1, yo acá necesito un oxidrilo, está bien, y forma un agua. ¿Sí? Lo voy a anotar. Entonces, tengo uno que reacciona con un oxidrilo con un agua. Bueno, me queda un sodio con un fosfato diácido. Vamos con otro ejemplo. Si yo ahora tengo el ácido fosfórico con el hidróxido de bario, ¿sí? Vamos a tener el agua. Y acá reacciona, estamos formando la sal del fosfato diácido. ¿Sí? Entonces acá sí o sí voy a tener la sal del fosfato diácido. Si yo parto de 3 y me quedo con 2, únicamente hice reaccionar 1. ¿Sí? Entonces si acá reacciona 1 y yo necesito hacer reaccionar 2 oxidrilos, ¿sí? Yo voy a necesitar 2 ácidos fosfóricos para que cada uno reaccione con 1. Entonces en total reaccionan 2 protones con 2 oxidrilos para dar 2 aguas. ¿Lo ven? Bien, si yo tengo ahora 2 ácidos que reaccionan, me va a quedar 2 grupos aniónicos con el bario. El grupo aniónico, fijémonos que tienen una carga de -1, el bario tiene una carga de +2 y se cumple la carga neutra para la sal. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Ácido fosfórico con hidróxido de aluminio. Bien, de vuelta, para formar la sal del diácido va a reaccionar solamente 1. Entonces, si yo tengo 3 oxidrilos, necesito 3 ácidos para tener 3 protones que reaccionen. Entonces, 3 oxidrilos más 3 protones que reaccionan me dan 3 aguas, y la sal me va a quedar el aluminio con el diácido, ¿sí? Pero ahora van a ser 3 grupos. Y yo acá compruebo, el aluminio tiene estado de oxidación +3, cada anión tiene carga -1, entonces en total me queda 3 por -1, -3, +3, 0. La carga de la sal me quedó neutra, perfecto. Y fíjense acá justamente qué es lo que pasa con esto. Como veíamos antes, puede ser medio confuso, que yo acá tengo 9 protones y acá tengo solamente 3 oxidrilos, ¿sí? La clave de esto es entender qué anión queda, ¿sí? Y cuántos reaccionan. Entonces, en realidad es este, 3 por 1, 3, y 3 me da 3. ¿Sí? Si les sirve, pueden describirse abajo del ácido cuántos reaccionan, como machetito, como ayuda de memoria, y entonces es ese el que tienen que balancear y no el 3 del subíndice del ácido. ¿Sí? Y vamos con el último ejemplo para este caso, del fosfato diácido. Supongamos que reacciona con el hidróxido de aluminio. Entonces vamos a tener, ahora podemos formar esto, medio comí.
vamos a tener el anión, que va a ser el fosfato diácido, el catión, que va a ser el estaño. Fijémonos que ya acá vemos que hay algo del balance que está mal, ¿sí? Lo puedo hacer al revés. Yo tengo acá 4 aniones que necesito, entonces van a ser 4 ácidos, ¿sí? Lo que no me puedo olvidar si hago esto en este sentido, que también suele ser frecuente, es el balance de aguas, ¿sí? Entonces, yo tengo 1 que reacciona, 4 por 1 que reacciona, son 4 protones que reaccionan con 4 oxidrilos, me dan 4 aguas. Y después, los 4 grupos ácidos, ¿sí? Los 4 aniones ácidos balancean en la sal. ¿Sí? Acá está este otro 4. ¿Va? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no reacciona 1? ¿Qué pasa si reaccionan 2? O sea, si reaccionaban 3, era en el video anterior, como veíamos, el balance completo de los protones. Recién estamos viendo ahora qué pasa si reacciona un protón, porque tiene solamente 1 para hacer reaccionar y 1 que sobre. O, en este caso, puede sobrar 2, como veíamos recién, y reacciona 1. O puede sobrar 1 y reaccionan 2. Entonces, vamos a ver ese caso. Entonces, veamos. ¿Sí? Tenemos el ácido fosfórico ahora que reacciona, supongamos, con hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio para dar ahora la sal en la que queda solamente un protón. ¿Sí? Ese. Y acá vamos a tener el potasio. Claramente acá va a dar agua también como resultado, como cualquier otra reacción de sales. Y fijémonos entonces qué pasa. Yo anoté esto acá, está mal balanceado, claramente, pero simplemente para tener la ayuda de memoria para entender cuántos son los que reaccionan y cuántos son los que quedan, ¿sí? Acá queda 1, entonces perdí 2. Si yo parto de 3 y me quedé con 1, perdí 2 en el camino. ¿Cómo perdí esos 2? Porque esos 2 son los que reaccionan. Entonces ahora 2 son los que reaccionan, ¿sí? Yo acá tengo un oxidrilo que tengo que balancear con esos 2. Entonces, si yo tengo 2 protones que reaccionan, necesito 2 oxidrilos y me van a dar 2 aguas. ¿Sí? Y ahora me queda un grupo aniónico ácido, ¿sí? O sea, un fosfato monoácido, con lo cual no le voy a poner el paréntesis porque va a ir con un 1 abajo. Y este 2 va a ser el que balancee acá el potasio. ¿Sí? Entonces confirmo, el potasio tiene un estado de oxidación más 1, el fosfato monoácido tiene una carga total de menos 2 porque pierde 2 protones, entonces se queda con 2 cargas negativas. Cada protón le daba 2 cargas positivas. ¿Sí? Entonces 2 por más 1 más 2, menos 2, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que es lo mismo, lo único que cambia ahora es que como reaccionan 2, tengo que hacer el balance del hidróxido en términos de ese 2 y no, como veíamos antes, de uno solo que reaccionaba. Vamos con otro ejemplo, con otro hidróxido. Entonces tenemos el ácido fosfórico con, por ejemplo, hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces vamos a tener el calcio, vamos a tener el fosfato monoácido y el agua que se va a formar como el otro producto. Entonces, bien, si nos queda un protón en el anión, ¿sí? Quiere decir que si yo parto de 3 y me quedó 1, era porque 2 reaccionaban, ¿sí? Si reaccionan 2 protones
y tengo 2 oxidrilos, ya está balanceado esto. Me va a dar 2 aguas, ¿sí? Y voy a tener una reacción de un ácido fosfórico con un hidróxido de calcio, y acá va a ir un 1 y acá va a ir un 1, ¿sí? Entonces simplemente los voy a juntar un poquito más y ahí queda la fórmula de la sal. Vamos con otro ejemplo. Ácido fosfórico con hidróxido de aluminio, ¿sí? Vamos a tener el aluminio, vamos a tener el fosfato monoácido y el agua, ¿sí? Entonces, de vuelta, si el anión me queda con un solo protón, yo voy a tener acá 2 protones que pierdo, que reaccionan. Entonces, yo tengo que balancear los 2 que reaccionan con los 3 oxidrilos que tiene el hidróxido, ¿sí? Entonces, ¿qué busco? El múltiplo común menor, ¿sí? Entre 2 y 3 va a ser 6, o también lo que puedo hacer es cruzarlos. Cruzo este 2 acá y cruzo este 3 acá. ¿Lo ven? ¿Y qué me va a quedar? 6, 3 por 2, 6 protones que reaccionan, con 6 oxidrilos que reaccionan, me va a dar 6 aguas. Y tengo 2 aluminios, y tengo 3 grupos fosfato, ¿sí? Y ahí quedó balanceado por completo la reacción. Y vamos a ver el último ejemplo. Supongamos que tengo ácido fosfórico con hidróxido de estaño. Vamos a tener el estaño, voy a dejar un lugarcito por las dudas, y voy a tener el fosfato monoácido, ¿sí? Más las aguas. Bien, entonces, ¿qué va a pasar ahora? De vuelta, si el fosfato monoácido deja un protón sin reaccionar, y yo parto de 3, quiere decir que reaccionan 2. Si reaccionan 2 protones y yo tengo 4 oxidrilos, yo ahora necesito balancear esto, ¿sí? Tiene que reaccionar siempre la misma cantidad. Entonces, 2 protones que reaccionan con 4 oxidrilos, voy a necesitar 4 protones que reaccionen. O sea, multiplicar esto por 2. 2 por 2, 4. Con 4 oxidrilos forman 4 aguas, ¿sí? Fíjense que acá el estaño va a ir con un coeficiente estequiométrico de 1, con lo cual acá abajo no le voy a poner nada, porque ya está el símbolo del estaño, o sea que es redundante escribir el S1, pero el anión va a ir con este 2, ¿sí? Y ahí quedó. Entonces, fíjense cómo balancear de esta forma puede llegar a ser un poquito más complejo que las otras, porque tienen que estar pensando en cuántos oxidrilos tienen, cuántos protones tienen, pero siempre va a ser mucho más sencillo que estar contando, por ejemplo, en este caso los oxígenos. Fijémonos acá, 3 por 4, 12, y 6, 18, y acá tengo 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, entonces en total 18, y ahí capaz que meten la pata en el medio. Entonces, de vuelta, la recomendación es que mientras menos cálculo y menos pasos tengan que hacer y de una forma más simple resuelvan el balance, tienen más chances de que lo hagan de manera correcta y de manera rápida, ¿sí? Entonces, con este truquito, digamos, de estar viendo la reacción ácido-base entre los oxidrilos y los protones, ustedes logran eso, evitar el cálculo adicional y simplemente balancear el conjunto de cationes y aniones que reaccionan entre sí, ¿sí? No el átomo. Así que mi sugerencia es eso.
Si te gustaron y te sirvieron estos videos, te quería contar que estos videos en realidad forman parte de un curso o taller mucho más profundo, mucho más grande en cuanto a contenido de estequiometría, ¿sí? En este curso lo que vemos es justamente cómo se hace el balance de reacciones. Nosotros en estos videos de YouTube vimos solamente la primera partecita. En el taller vemos otro tipo de reacciones, vemos reacciones redox, por ejemplo, de una forma muy simplificada, ¿sí? Siempre con un nivel de secundario o de cursillo de ingreso, que por lo general no se ven reacciones redox en esas etapas. Y también vemos un método algebraico que consiste en resolver de una manera muy matemática el balance de reacciones. Eso sería una primera unidad y tiene 2 unidades más, este taller, en donde vemos cómo se expresan las cantidades en química, átomos, moles, moléculas, ¿sí? Entender cómo funciona el paso de unidades de masa entre UMA y gramo, que conviene trabajar con moles, trabajar con gramos, trabajar con átomos. Y para algunos cursos más complejos, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Químicas en Córdoba, se ve un poco también de lo que es la ley de gases ideales y cómo se expresan estas cantidades en volúmenes. Entonces también está incluida esa partecita muy simplificada, pero para poder resolver problemas justamente de, por ejemplo, si yo tengo una reacción que reacciona, como veíamos recién, el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, y tengo 3 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánta masa de cloruro de sodio se forma? Bueno, ese tipo de problemas lo vemos en una tercera unidad, en donde vemos justamente la cantidad de reactante que se falta o la cantidad de producto que se forma. Entonces, partiendo del balance de reacciones y entendiendo el enunciado, qué reactivo limitante me dan o qué producto necesito formar, cuánto producto necesito formar, bueno, cómo resolver ese tipo de problemas de estequiometría. De vuelta, el nivel del curso va a ser para un secundario en donde tengan mucha química y vean todo esto, o para un cursillo de ingreso universitario como la Facultad de Ciencias Químicas, de Ciencias Exactas, en agronomía también lo ven, en medicina también. Entonces les puede llegar a ser útil si tienen justamente problemas con este tema, con todo lo relacionado a este tema. Bueno, sin más, muchas gracias por ver los videos, espero que les haya servido. Pueden comentar con dudas, pueden comentar con sugerencias. Si les sirvió y les ayudó, también coméntenme, así yo me pongo contenta de que fue útil. Y nos vemos en alguna próxima clase cuando ustedes quieran. Hasta luego.